Cordial saludo compañeros, compañeras, tutor. Mi nombre es Elías David Ramírez Tecillo. Me encuentro estudiando la Facultad de Derecho y en el curso de Derecho Internacional Público, en la fase 4 de aplicación, voy a realizar este video, una exposición sobre un caso práctico que nos exponía la guía, sobre precisamente un caso. Este caso escogí como ejemplo a dos estados en donde se plantea un caso práctico de responsabilidad internacional por acción de agentes estatales entre Colombia y Venezuela. Esto es un caso hipotético, esto es de modo académico. La situación que expongo es la siguiente. En el contexto de las tensiones políticas y sociales entre Colombia y Venezuela, un incidente en la frontera ha escalado en un conflicto diplomático. En este caso, un grupo de agentes de seguridad venezolanos realiza una incursión en el territorio colombiano, supuestamente buscando a grupos irregulares que operan en la zona fronteriza. Durante esta incursión, uno de los agentes venezolanos dispara y asesina a un civil colombiano, quien se encontraba en su propiedad cerca de la frontera. A pesar de que las autoridades venezolanas afirman que la incursión era parte de una operación contra el narcotráfico y grupos armados ilegales, el incidente es considerado por Colombia como una violación de su soberanía y un acto de violencia injustificada. Lógicamente, el problema que vamos a identificar, pues Colombia acusa a Venezuela de vulnerar su soberanía, infringir los derechos humanos de uno de sus ciudadanos y utilizar una fuerza excesiva e ilegal en el territorio colombiano. Por su parte, Venezuela argumenta que sus agentes actuaron en defensa propia, tratando de neutralizar a grupos armados irregulares que cruzan de Colombia a su territorio, y que la muerte del civil fue un accidente derivado de un enfrentamiento en la zona. Ante esta situación, Colombia exige una compensación por los daños sufridos, la garantía de que no se repita este tipo de incursiones y una disculpa formal del gobierno venezolano. El conflicto plantea una cuestión de responsabilidad internacional. Hasta este punto es responsable Venezuela por los actos de sus agentes en el territorio colombiano. ¿Qué mecanismos existen en el derecho internacional para abordar este tipo de situaciones? Estos interrogantes nos los proponemos y aquí lo vamos a responder mediante dos posibles soluciones que le traemos. La primera posible solución del conflicto, tenemos el mecanismo político. Consiste en la diplomacia y la mediación internacional. A través de este mecanismo, ambos estados pueden involucrar a actores internacionales como lo es Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos, OEA, para intervenir y facilitar el diálogo entre Venezuela y Colombia. Las posibles acciones son las siguientes. Mediación en el diálogo bilateral. Los países involucrados, bajo la facilitación de una instancia neutral como lo es la OEA, podrían establecer una mesa de negociación desde en donde se discutan las causas del incidente y las posibles reparaciones. Esto incluiría una disculpa pública por parte de Venezuela y el compromiso de adoptar medidas preventivas para evitar futuras incursiones. Acuerdos de seguridad fronteriza. A través de la mediación se podría establecer acuerdos que regulen las operaciones de seguridad en la frontera para garantizar el respeto a la soberanía de ambos países. Estos acuerdos podrían incluir protocolos conjuntos de actuación ante situaciones de enfrentamiento con grupos armados irregulares, evitando las acciones de un país afecten al otro. Compensación económica o humanitaria. A pesar de que Venezuela no asuma plena responsabilidad jurídica, podría ofrecer una compensación económica a las víctimas colombianas para facilitar la resolución pacífica del conflicto sin escalar a confrontaciones. Este mecanismo político no entra en el ámbito de la legalidad estricta, pero busca una resolución negociada, donde los dos países se comprometan a esfuerzos para evitar futuros incendientes y restaurar la relación diplomática sin incurrir a medidas coercitivas. El segundo mecanismo es el jurídico. Precisamente es la intervención de un tribunal internacional como lo es la Corte Internacional de Justicia para resolver el conflicto en materia jurídica.
con base a la responsabilidad internacional de Venezuela. ¿Cuáles actos? Por los actos que expusimos a continuación sobre Colombia. Las acciones a seguir serían las siguientes: una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Colombia podría presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia acusando a Venezuela de violar su soberanía y los derechos humanos de un ciudadano colombiano en virtud de los principios establecidos en las Cartas de las Naciones Unidas, la Convención de Viena sobre Reinos Diplomáticos de 1961 y los principios generales del derecho internacional. En este caso, se argumentaría que los agentes de Venezuela actuaron sin justificación legal en territorio colombiano, violando la soberanía del país vecino. Determinación de la responsabilidad del Estado. La Corte Interamericana de Justicia evaluaría si Venezuela es responsable por las acciones de sus agentes bajo los principios de responsabilidad internacional del Estado, como se establece en el artículo de la Convención sobre la Responsabilidad Internacional de los Estados. En este contexto, se determinaría si hubo un uso excesivo de la fuerza, si hubo negligencia en el control de los agentes de seguridad y si Venezuela actuó de manera indebida al cruzar la frontera sin el consentimiento de Venezuela. Reparación y mediación preventivas. Si la Corte Interamericana de Justicia determina que Venezuela es responsable, podría ordenarse la compensación económica a la familia civil del muerto y a Colombia como estado afectado. Además, la Corte podría recomendar que Venezuela adopte medidas preventivas para evitar futuras violaciones de soberanía, como la implementación de protocolos de actuación en la frontera y una mejor coordinación en las autoridades colombianas. Este mecanismo busca una solución legal y formal que no depende de la voluntad política de los estados, sino que resuelva en base a la aplicación estricta del derecho internacional como tal. Muchas gracias.